al análisis. Vamos a analizar las principales claves de estos primeros movimientos bursátiles y también las grandes referencias macroeconómicas del día. Y lo hacemos con Araceli de Frutos, es fundadora de Araceli de Frutos EAF. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, Araceli, dato de inflación adelantado del mes de agosto aquí en España, un IPC que vemos cómo se modera en tasa interanual al 10,4%, veníamos de un 10,8%, y en el caso de la variación intermensual sí vemos un rebote en el índice general y en el en el caso del general 0,1%, aunque se esperaba un rebote mayor del 0,3%, pero veníamos de un retroceso del 0,3%. ¿Cómo debemos interpretar este dato de inflación en un momento en el que seguimos viendo que en Europa ese pico de inflación entre los principales países, entre las principales economías, todavía no ha llegado? Sí, una cierta relajación, tanto, bueno, veremos también lo que ocurre con el IPC de Alemania, pero sí que es una cierta relajación debido a pues esos retrocesos de los precios del crudo que experimentamos en estos meses de atrás, en estas semanas de atrás, con lo cual, bueno, pues un poco en consonancia con lo que ya se experimentó en el IPC de Estados Unidos y que probablemente pues sería la antesala del IPC de mañana en Europa, ¿no? Esto nos llevaría a que, bueno, de estas expectativas de mayor subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, ya se estaba descontando en mercado 75 puntos básicos, bajen algo y, bueno, pues vuelva a tener en el mercado más prevalencia los 50 puntos básicos. Después también las declaraciones que ayer hubo de un miembro del Banco Central Europeo en este sentido, ¿no? Que tampoco tendrían que ser tan agresivos en estas subidas de tipos. Entonces, bueno, cierta moderación en consonancia con lo que está pasando en otras áreas y en otras economías debido a pues esa relajación que experimentamos del precio del crudo. Mencionaba precisamente las palabras de Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo, que hablaba este lunes en una cumbre económica y precisamente en un momento en el que el mercado empieza a descontar y cada vez con mayor peso la probabilidad de una subida en 75 puntos básicos la semana que viene, que va a ser la próxima reunión del BCE, Philip Lane decía que no veía con tan buenos ojos que el organismo que preside Lagarde pise tanto el acelerador. ¿Cómo ves ese escenario, Araceli? Si realmente el Banco Central Europeo por una subida más agresiva podría desestabilizar los mercados, podría suponer un riesgo para el devenir económico. Pues yo creo que sí, no, efectivamente, realmente el Banco Central Europeo en sus movimientos lo tiene más difícil, ¿no?, que la Reserva Federal, como hemos comentado en otras ocasiones, porque somos en este área, en Europa, distintas economías que cada una va a un ritmo, y también por el tema del crecimiento, que también en la economía europea es más difícil experimentar esas alzas en crecimiento económico respecto a la estadounidense, y siempre el Banco Central Europeo va un poco por detrás de la Reserva Federal, ¿no? Y es menos agresivo, ¿no?, que la Reserva Federal en ese sentido. Pues yo creo que esas palabras del economista jefe nos llevan otra vez a poner un poco, entre comillas, a adecuarnos a su entorno y a decir que 50 puntos básicos en la próxima reunión del europeo el 8 de septiembre sería lo más probable que sucediera, no pasándose de frenada y afectando en este sentido negativamente al crecimiento económico. Yo creo que bueno, pues sí que sería esperable 50 puntos básicos para la próxima reunión del Banco Central Europeo. Y para la Reserva Federal, pues al final nos está en el discurso de Jackson Hole, Powell nos dejó tareas, ¿no?, entre comillas, porque nos dejó que vamos a estar muy pendientes de los siguientes datos macro que se vengan publicando, como puede ser el dato de empleo del viernes 2 de septiembre o el dato de precios del 13 de septiembre. O sea que tenemos tarea también para septiembre. Sí, desde luego, empezamos el cole y empezamos además con bastantes deberes ya para iniciar este nuevo curso. Araceli, pasando ya al plano bursátil, hemos visto pues una apertura en positivo. Llevábamos además 2 jornadas en negativo a tenor de ese mensaje
más agresivo que veíamos el viernes por parte de Jerome Powell. Parece que el mercado ya ha asimilado esas palabras, que ya empieza a descontar esta actuación más dura por parte de los bancos centrales. ¿Qué podemos esperar en una sesión como hoy, marcada por las subidas? ¿Hasta qué punto esto nos ofrece cierto respiro o podemos pensar en un ligero optimismo ahora en clave bursátil? Yo creo que esta jornada de hoy tampoco hemos empezado con excesivos repuntes, ¿no? Repuntes moderados. Yo creo que pues sí que tenemos estas jornadas después de estas caídas tan pronunciadas de repuntes en bolsa, ¿no? Eso no quiere decir que que la tendencia sea al alza, sino que se sigue cauto. Yo creo que todavía no hemos cuando se consoliden, o sea, se ejecuten ya estas subidas de tipos de interés y los próximos mensajes que nos deja un poco en stand-by Powell, ¿no? Y la Reserva Federal, pues seguiríamos con esta tendencia, yo creo que a la baja, porque recordemos que el mercado realmente está muy volátil, cogido con pinzas. La renta fija, si nos dejamos sigue descontando recesión, esas repuntes de las tires, sobre todo en la curva americana y también en la europea, pues nos indican que se está descontando recesión para los próximos meses y en 2023, con lo cual, pues hay que ser bastante cautos en el mercado, y estos repuntes, pues una de dos, o aprovecharlos para reducir riesgos si estamos nerviosos en cartera, o para ajustar las posiciones que se tengan y en caídas si se nos ha quedado algún valor de calidad sin estar en cartera, esas caídas aprovecharlas para ello, pero todos viendo que es a largo plazo y de momento mercados inestables, y yo creo que todavía no hemos visto entre comillas el suelo de mercado, ya que quedan movimientos de los bancos centrales que al final el mercado es lo que está moviéndose al son de lo que marcan los bancos centrales y las declaraciones de los bancos centrales. Además, cerramos ya, estamos a punto de cerrar el mes de agosto, iniciamos un mes de septiembre que tradicionalmente suele ser negativo para las bolsas. De hecho, veíamos como en la media histórica en el Standard & Poor's 500, septiembre se suele saldar con retrocesos de en torno al 0,6-0,7% aproximadamente en el índice estadounidense. ¿Cómo tenemos que afrontar ahora un mes que tradicionalmente suele ser negativo y además con todas estas incertidumbres que tenemos sobre la mesa energética? Se va cortando el tiempo ya, nos vamos acercando peligrosamente a ese duro invierno, una actuación más agresiva por parte de los bancos centrales, un conflicto bélico que sigue además de trasfondo alimentando toda esta situación. Afrontarlo en clave de inversión, ¿no? Es difícil encontrar ahora mismo oportunidades o mantener la calma psicológica ante tanto ruido a corto plazo. Efectivamente, lo principal es primero mantener la calma, saber en qué entorno nos estamos moviendo. Es un entorno de ralentización económica, de bajo crecimiento económico, con presiones inflacionistas aún. Entonces, tendremos que estar, si queremos estar en renta variable, en aquellos sectores que se adecúen a este entorno y que lo puedan hacer mejor en este entorno, como pueden ser el sector energético, el sector de recursos básicos, el minero, y aquellos sectores que tengan poder de fijación de precios y que sean también de consumo básico, como puede ser alimentación o como puede ser distribución de alimentación. En esos principales sectores veo yo, y aquellos sectores que tengan alta rentabilidad por dividendo y retribución al accionista, pero de calidad. En cuanto a la renta fija, es que partimos de una situación distinta a otras veces que se han iniciado las subidas de tipos, porque partimos de una situación de tipos negativos, con lo cual, tanto por el lado de la renta variable como por el lado de la renta fija, el inversor moderado lo tiene bastante complicado, ya que estaría perdiendo por los dos lados. De momento, yo le veo más riesgo todavía a la renta fija que a la renta variable. Quedan más movimientos de subidas de tipos y eso nos haría, si entramos ahora, ir perdiendo también en la renta fija, ¿no? De momento, pues ponderaría más la renta variable si estamos mirando las dos grandes clases de activos, siempre teniendo la visión que la inversión es a largo plazo. Y en el muy corto plazo, que me preguntas que veríamos
hasta septiembre. Lo mismo este septiembre nos coge más tranquilo, ¿no? Porque yo creo que agosto, las últimas semanas de agosto, realmente esa recogida de beneficios y esas ventas que ha habido, bueno, pues después del buen comportamiento de julio, nos hace tener un septiembre más, entre comillas, más tranquilo, ¿no? Más pendiente de esos datos macro y de esas decisiones de los bancos centrales que si van cumpliendo el guión, pues yo creo que el mercado sería algo más tranquilo. Eso sí, nos queda ya muy poco para acabar el año, el último trimestre del año puede que, bueno, ahí sí que veamos más volatilidad en los mercados, ¿no? Pero de momento septiembre a lo mejor nos deja un septiembre tranquilo, muy pendientes, ya como te comento, de datos macro, que es la tarea que nos ha comentado hoy. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos de Avo. Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto septiembre nos aporta un poquito más de calma o de estabilidad a la espera de, pero vamos a ver si nos da un poquito un respiro con tanto ajetreo, ¿no?, que llevamos con tanta turbulencia este 2022. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.